Grabando. 3. Nos da muchísimo gusto recibir en las noticias al gobernador del estado de Chihuahua, el licenciado Javier Corral. Bienvenido. Muchas gracias. Qué gusto tenerlo por aquí, como siempre. Gracias por la invitación y para mí es una oportunidad siempre platicar con ustedes aquí en Televisa. Sí, sobre todo para la gente de Juárez. Usted es gente de Juárez. Yo soy un juarito montano, ya lo he dicho en muchas ocasiones, pero entiendo desde hace 3 años que tengo la bendición de estar aquí, las grandes necesidades que hoy como frontera tenemos. Y me gustaría empezar con un tema que para nosotros hoy en frontera es prioritario, la seguridad. Cerramos el mes de mayo con 155 ejecuciones violentas. En estos primeros 5 meses del año, más de 630. Y no vemos, al menos no lo sentimos, le hablo con la percepción ciudadana, de que esa coadyuvancia con la autoridad federal empiece a dar esos resultados o se empiece a sentir. Siguen los problemas con las pandillas, el crimen organizado, peleándose plaza, en fin. ¿Cuál es la visión del gobernador respecto a esto? En realidad ya la pelea no es por las plazas, ya la disputa de los grandes cárteles de la droga o las grandes organizaciones delincuenciales ya no es por una ciudad. Ahora la pelea se ha diversificado, se ha fragmentado mucho las organizaciones criminales. Ahora pelean colonias o barrios o calles, porque el problema de narcomenudeo se extendió considerablemente, no solamente en el estado de Chihuahua, sino en todo el país. Sí. Hoy lo primero que tenemos que estar muy conscientes es que estamos ante un problema que tiene ya auténticamente características nacionales, que toca incluso a entidades que hace apenas unos años o meses no estaban dentro de una dinámica delictiva como la que están enfrentando. De hecho, todo perfila, ojalá que no sea así, y para ello estamos trabajando, que el 2019 sea el año con más violencia en el país, más que el 18, que ya de suyo era el año que había... Sí, de los últimos 20 años. Todos los récords. ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en un mecanismo de coordinación que hemos construido con el gobierno federal, las autoridades municipales, obviamente las fiscalías y las agencias de investigación federal y estatal, en un mecanismo en donde no solamente estamos revisando los resultados, las estrategias, sino en donde también estamos poniendo en práctica nuevas medidas. Acabamos de entregarle al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, un plan que le llamamos Plan Especial Juárez. Es un conjunto de acciones, de gestiones, de objetivos y de programas, tanto en contención como en información, en labores de inteligencia, en llevar procesos conjuntos, en hacer incluso un mecanismo de mando ministerial único para apuntalar bien todos los procesos de judicialización de los casos, operativos que tienen que ver con trasladar a delincuentes de los actuales cerezos estatales a otras entidades, porque nos generan mucha violencia desde adentro. Entonces, hay un plan que le hemos venido dando seguimiento. Hoy mismo nos hemos reunido los 3 niveles de gobierno en Ciudad Juárez para hacer un reconocimiento de este proyecto, de este programa, de este plan, y poder ir concretando varias de las acciones. Quiero decir que estamos avanzando. Por supuesto que el problema está muy diversificado en términos de grupos. Hay una pulverización, por decirlo de alguna manera. Están generándose disputas muy cruentas, ajusticiamientos, ejecuciones, que realmente hablan de un tejido social también muy, pero muy afectado. Claro. Hay un deterioro social muy fuerte. Oiga, pero bueno, el colmo, lo que sucedió este fin de semana, o sea, ya hay amenazas contra paramédicos. Este sábado salieron a atender emergencias reportadas al 911 custodiados por elementos de seguridad pública. O sea, vaya, a lo que voy es que sí hay muy buenas estrategias, entiendo que hay muy buenos planteamientos, pero los resultados que vemos como ciudadanos en Juárez no los estamos palpando tal cual. Porque el problema persiste y no necesariamente se habla de los resultados. Uno de los problemas que tenemos es que se habla con mucha frecuencia del problema, de los homicidios, pero cuando hay las detenciones, las vinculaciones a proceso, cuando los ministerios públicos tienen éxito ante los jueces y consiguen sentencias condenatorias largas para los delincuentes, o cuando hacemos los aseguramientos, no necesariamente eso se refleja. Y también hay que decirlo, con mucha frecuencia el tema de la seguridad pública solo se genera información sobre las víctimas y los hechos violentos, pero en muy pocas ocasiones
Yo no sé cuál es el criterio informativo para ello. Muy pocas ocasiones se dice lo que realmente la policía está logrando y haciendo. Porque si revisáramos, por ejemplo, el número de detenciones que se hacen en Ciudad Juárez todos los días, la cantidad de personas que aparecen en las fotografías, detenidos, las confiscaciones que se hacen, los embargos. El problema es que se trata de un acumulado realmente de mucho tiempo, que son múltiples factores los que están ahí presentes y hay la impresión de que no se avanza, de que no hay trabajo, pero realmente lo estamos haciendo con las capacidades que tenemos. Falta mucho, sí, falta mucho, y sobre todo en estado de fuerza. Todavía a Juárez le falta una mayor presencia federal. Reconozco que también el Estado debe incrementar su estado de fuerza y que tenemos que organizar de mejor manera la policía municipal para cumplir no solamente los turnos adecuados, sino enfocar las baterías a las zonas de la ciudad que están siendo más centro de la violencia. Bien. O con mayor incidencia delictiva. Hoy, por cierto, vimos un estudio muy importante sobre esta incidencia delictiva en Ciudad Juárez, donde se concentran la mayoría de los eventos. Es un estudio de análisis delictivo muy importante que será usado precisamente para las estrategias de combate a la inseguridad. Con base en esto, gobernador, y por último en el tema de la seguridad, porque hay otros temas que me gustaría tocar con usted, ¿cuál fue el último golpe contundente producto de estas estrategias que el gobierno en coadyuvancia con el estatal, el federal y el municipal han dado al crimen organizado aquí en Juárez? En Ciudad Juárez hemos logrado la semana pasada sentencias condenatorias, creo que hasta por 40 años, a varios de los delincuentes que son responsables de varios de los homicidios de policías en Ciudad Juárez. Este es un mensaje muy importante porque cuando nos matan a un policía se manda un mensaje intimidatorio a quienes los están combatiendo. Permanentemente estamos logrando no solamente detenciones, sino que las vinculaciones a proceso reciban sentencias ejemplares. También se consiguió la sentencia del responsable del homicidio de la niña que fue victimada, que fue violentada y que fue luego victimada. Todos los días la zona norte, lo que es la Fiscalía de Zona Norte, detiene y logra consignaciones, pero también logra sentencias condenatorias muy importantes. Ok, entonces en la seguridad vamos por buen camino, desde su óptica. Yo digo que estamos haciendo un esfuerzo realmente de coordinación. Por lo menos ahora sí tenemos una mejor coordinación los tres niveles de gobierno. Digo, por lo menos ahora, porque también hay que reconocer que este tema pues no fue como el más exitoso en la administración anterior federal, porque ahí se nos regatearon muchos esfuerzos. Ahora hay un mayor nivel de coordinación y estamos muy conscientes del problema. Yo no quiero decir que el asunto está resuelto. Yo digo que aquí no bajamos la guardia, que esto lo tenemos que seguir enfrentando todos, yendo a causas incluso sociales muy profundas y requiriendo también el apoyo no solamente en policía, sino en proyectos, en programas, en infraestructura que requiere la ciudad para lograr sacar las desigualdades como caldo de cultivo de la violencia. Bueno, ahora el tema migratorio, que también es otra crisis que estamos enfrentando desde fuertemente desde inicios de este año y se ha incrementado, y esta frontera en particular, muy equiparable a lo que pasó en la frontera de Tijuana con el estado de California en la Unión Americana, una serie de personajes que llegan de diferentes partes de Centro, de Sudamérica, de la isla de Cuba, a intentar buscar ese asilo político. Y sin embargo, pues yo siento, y se lo platico a nivel personal, insisto, como habitante de esta frontera, que la Federación le echó la bronca al municipio para que lo resolviera como pudiera, y un tanto lo que el gobierno del estado también pudiera hacer. Hay recorte presupuestal para atención de este problema, de este fenómeno migratorio, y está todo, pareciera, sustentado en el enorme y buen corazón que tiene la gente de Juárez a través de grupos evangélicos, de iglesias, la Casa del Migrante, tratando de sopesar esa bronca. Bueno, realmente Juárez no está preparada como ciudad, me refiero en términos de infraestructura, de presupuesto, para recibir ese flujo migratorio. De hecho, necesitamos recursos para atender a los nuestros. Sí, claro. Nos faltan muchos más para atender a los que vienen de fuera.
Efectivamente, la ciudad ha mostrado un corazón, una generosidad, su espíritu hospitalario de toda la vida, y es la generosidad de los juarenses y de las instituciones ciudadanas las que, en conjunción con el gobierno del Estado y del municipio, hemos hecho frente a esta crisis migratoria. No lo podremos sostener por mucho tiempo, mucho menos si México aceptara, por la presión indebida que le está haciendo el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ser eso que se llama tercer país seguro, porque ello nos incrementaría, por ejemplo, a nosotros en Juárez, multiplicaría la presencia de migrantes. Ahora tenemos un número alrededor de 4.700 migrantes en esta ciudad. Dar un paso como el que pretende Donald Trump, que México dé, de ser un tercer país seguro, pues eso nos llevaría a 50,000 migrantes en la frontera. Sería un flujo. Claro. Pero no tenemos esa capacidad. No tenemos esa capacidad porque el gobierno de la República no ha dispuesto de un fondo que es muy necesario, que es el Fondo Frontera, un fondo de fronteridad, precisamente por el déficit de infraestructura urbana que tiene la ciudad y las necesidades en servicios como salud, como vivienda, como transporte público. Tendría que haber una inversión adicional del gobierno si llegara a aceptar esa condición de Trump. Yo espero que no, espero que no la acepte. Pero veo que todo indica que toda la presión, todo lo que se está haciendo, esta amenaza del arancel, pues busca eso, busca forzar a que México diga, bueno, muy bien, yo voy a encargarme de la migración que no es recibida en los Estados Unidos para su trámite de asilo. Hemos insistido mucho al gobierno que tiene que ayudarnos con recursos. Ellos nos han solicitado colaboración para hacer una revisión de flujos migratorios a Chihuahua que llegan del sur del país y que muchos de ellos pues, están en condiciones ilegales y que son incluso sujetos o víctimas de este comercio de migrantes. Vamos a seguir insistiéndole al gobierno que necesitamos el apoyo. Se eliminó el fondo de ayuda a migrantes. Sí, como 11 millones de pesos fue lo que les recortaron. Chihuahua recibía, sí, hemos recibido en el año pasado 10 millones de pesos. Ahora se eliminó 0 pesos. ¿Cuál es el plan B entonces del gobierno del Estado para con esta frontera en caso de que la Federación no responda? Bueno, vamos a seguir invirtiendo en el tema de los refugios, vamos apoyando a los refugios, vamos a seguir cuidando el control de la estancia de los migrantes, sobre todo en términos del tema de seguridad pública. Vamos a hacer un control sanitario de los migrantes en la frontera, asegurarnos de su estado de salud. Queremos evitar epidemias que puedan afectar a los juarenses y en ese sentido lo haremos con recursos propios y por supuesto que instaremos una y otra vez al gobierno federal a que aplique la ley de migración. En el caso de quienes ya no tengan estancia legal, pues que los regrese a sus países. Nosotros procuraremos siempre. ¿Debe de endurecer las políticas de cruce en la frontera sur, el gobierno federal? Debe aplicar la ley, porque mucho de ese flujo migratorio está totalmente fuera de permiso. No tiene ningún permiso. La mayoría de esos migrantes no tienen ningún permiso especial o una visa humanitaria, como se le ha llamado. Hay quienes sí han obtenido esa visa, pero la mayoría de ellos no. Y creo que ahí el gobierno mexicano tiene que aplicar con más rigor la ley de migración. Bien. Usted lo dijo hace un instante, la pobre infraestructura urbana que tiene Ciudad Juárez. Y es cierto, de verdad. A mí me impresiona darme cuenta cómo esta frontera brilló en los 50s, en los 60s. Se consideraba Las Vegas de México. Teníamos un hipódromo, un galgódromo. Veíamos a personajes del cine de oro en estos lugares. La avenida Juárez divina, y hoy no queda ni la sombra de eso. O sea, realmente ha sido un contraerse en vez de un expandirse. Usted es de aquí de toda la vida, usted nació aquí, usted creció aquí. ¿Cuándo vamos a ver una contundencia en este tema de obra pública para Juárez? Pues Juárez tiene un déficit de infraestructura, un rezago en infraestructura de más de 90,000 millones de pesos.
solo en materia de drenaje pluvial. El déficit es brutal. Ya no digamos pavimentación en muchas de sus colonias, alumbrado público, transporte, parques y jardines, agua potable y alcantarillado incluso. Nosotros estamos haciendo un gran compromiso con Juárez y le hemos propugnado regresarle a Juárez, he dicho lo que en justicia le corresponde. Una de las mayores inversiones que hemos hecho es en el tema del agua potable. Nosotros nos hemos encargado de asegurar el abasto de agua potable en Ciudad Juárez. Incluso las principales inversiones que estamos haciendo, fruto de una administración honesta, eficiente, austera en la Junta Municipal de Aguas, tiene que ver con prácticamente modernizar varios colectores. Aquí hemos reactivado plantas tratadoras de agua, estamos generando circuitos de abasto de agua potable incluso en las colonias más apartadas de Juárez. A ver, donde llevar el agua potable es imposible. Pues sí, claro. A las colonias de los kilómetros, por ejemplo. Sí, o allá arriba, en la Napra, Lomas de Poleo, que también están... Ahí hemos podido también generar complicadísimos. El abasto y mejorar la red de distribución de agua potable porque hemos hecho obras de tanques elevados y hemos incluso rehabilitado las redes. A las colonias de los kilómetros hemos llevado agua con sistemas propios, hicimos perforación de pozos, elevamos tanques, compramos pipas, distribuimos bidones a cientos de familias para asegurar el agua. Y nos hemos ido por las obras que son más importantes, las obras que tienen que ver con necesidades apremiantes. No estamos en la obra de relumbrón, no, estamos en la obra que se sienta que a la gente realmente le beneficia. Estamos con un programa muy importante de pavimentación. Hoy mismo, por ejemplo, en Juárez, hemos entregado 22 obras de pavimentación a través del fideicomiso de los puentes internacionales que administra el gobierno del estado, una inversión de casi 125 millones de pesos, que son obras de concreto hidráulico para continuar muchos de los circuitos que fueron abandonados en términos de obras de pavimentación y las estamos haciendo en función de un proyecto de rehabilitación y modernización del transporte público, precisamente para privilegiar que esas avenidas, esas vialidades coincidan con las rutas del transporte público. Pero también lo que estamos haciendo, por ejemplo, es reorientar muchos recursos a Juárez en un déficit que Juárez ha tenido, que es infraestructura educativa. Antes los recursos del FAM o de Escuelas al 100, todo lo que tiene que ver con los recursos que maneja el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Educativa, se concentraban no solamente en ciertos niveles educativos, sino se concentraban mucho en la capital y en otras ciudades del estado. Y a Juárez le tocaba muy poco. Cuando nosotros llegamos, hicimos prácticamente una redistribución de esos recursos, esa fue una de nuestras condiciones al gobierno federal, para mantenernos en el programa, porque es un programa que le sale muy caro al Estado en términos del crédito. Claro. Sin embargo, gobernador, yo he visto, y se lo comparto porque es una percepción que sentimos con la gente todos los días en las noticias, pareciera como si las anteriores administraciones, no estoy hablando de esta, se hubieran dedicado a enriquecerse en muchos aspectos personales, familiares o de empresa, lejos de darle un crecimiento a la ciudad. O sea, porque hablar de infraestructura urbana es hablar ciertamente de transporte, que tenemos un transporte de los 50. Yo digo que son cafeteras con ruedas que son caros, malos y peligrosos. Tenemos déficit de vialidades, o sea, si no hay una conectividad, no hay un desarrollo. No tenemos ni siquiera camarización de las 100, 200 que estaban instaladas en Ciudad Juárez, no funcionan, nos prometieron 250 y no han llegado. Y así podemos ir con una serie de situaciones en lo particular que entiendo, si no hay agua no hay nada. Pero esos también los estamos atendiendo. Ah, no, claro, pero no se trata de obras de relumbrón, sino obras que realmente se sienta un beneficio de salir yo a la calle y tener iluminada mi colonia, no la tengo iluminada. Un problema que tiene Juárez, que nosotros nos estamos encargando de él, es el tema de las inundaciones. Esta ciudad carece de una infraestructura de drenaje pluvial. Hay por lo menos un déficit de 5,000 millones de pesos, así lo planteo rápidamente, 5,000 millones de pesos, el déficit de infraestructura para drenaje pluvial, que es lo que nos ocasiona las inundaciones y obviamente todos los daños que una inundación ocasiona, no solamente a las calles, al pavimento, a los automóviles, al retraso de los trabajos. Nosotros hemos dispuesto, ya está aprobado en el fideicomiso de los puentes internacionales, lo hemos dado a conocer la semana pasada,
un monto de 950 millones de pesos, solo del fideicomiso. Habremos de colocarle dinero extra del gobierno del estado y del gobierno municipal para proyectos de infraestructura en materia de drenaje pluvial. Primero nosotros pusimos 50 millones de pesos para puros proyectos ejecutivos, porque para hacer ese tipo de obras tiene que haber proyectos ejecutivos, si no, no hay manera de llevarlos a cabo, de licitarlos. Y era muy importante determinar cuáles eran las zonas prioritarias, cuáles son las obras más pertinentes, las que tienen el mayor costo-beneficio, que se llama. Viene para Juárez una inversión en obras que tienen que ver con pavimentación, que tienen que ver con rutas de transporte público y drenaje pluvial, 950 millones de pesos ya aprobados en el fideicomiso. Pero también uno de nuestros proyectos, quizá el que nosotros dejaremos como nuestro mayor legado, lo quiero plantear así, del gobierno del estado, es el programa de modernización, de regularización, de reorganización del transporte en esta ciudad. O sea, usted antes de que se vaya, vamos a dejar lo va a un dejar transporte de primera. Ojalá que sea de primera. Como el que hay aquí en El Paso, por ejemplo. Le voy a decir algo. Vamos a dejar un transporte que esté a la altura, a la dignidad de los juarenses, y no estas cafeteras, ¿cómo dijo usted? Sí, cafeteras con ruedas. Cafeteras con ruedas. Caros, malos y peligrosos. Pero no solo eso. Totalmente antiguos, desfasados, ¿sí? Sin cumplir con la ley. No, ni siquiera son unidades de transporte, son escolares. Estamos haciendo un programa que no solamente va a transformar rutas, a mejorar el trazo y el diseño de algunas rutas, sino que estamos buscando cambiar el parque vehicular de los autobuses en Ciudad Juárez de transporte urbano de pasajeros, y vamos a tener una serie de incentivos. Por supuesto, los concesionarios siempre nos han estado reclamando que el aumento de la tarifa, que la tarifa no da para adquirir unidades nuevas, que no da para enfrentar los costos de operación, y nosotros les hemos dicho que primero vamos a firmar una serie de compromisos que tiene que ver con la renovación de los camiones, la capacitación de los choferes, el respeto a las rutas, no solamente en términos de frecuencia o de recorrido, sino de horarios en paraderos. Vamos a remozar incluso los paraderos de varias de estas rutas, y es así como podríamos llegar a comprometernos a hacer un ajuste tarifario. E incluso les hemos dicho, si hacemos una renovación realmente de unidades, si capacitamos a los choferes, si hacemos un cumplimiento de las disposiciones de la ley, podríamos incluir un mecanismo en la ley que anualmente, con base pues, en elementos de una matriz tarifaria, pueda hacer un ajuste a esta. Ese es uno de los programas más importantes que tenemos, el tema del transporte público para Juárez. ¿Cómo le va a hacer para controlar a las mafias que controlan las concesiones y los permisos? Nosotros lo podemos hacer porque yo no tengo ningún compromiso con los camioneros. Yo no usé jamás, nunca he usado al transporte público para acarrear votantes. Yo no tengo compromiso con ninguno. Yo no le debo nada a nadie de ellos, ni ellos a mí. Porque el problema del transporte es que siempre se ha usado políticamente. Por eso luego no se puede hacer nada. Los usas para los acarreos a los actos públicos, ¿no? Y luego los usas para acarrear votantes a las elecciones. Y luego los usas para... Entonces ya después cuando los quiere uno regular o organizar, luego ya no se puede. Yo nunca he hecho eso. Y nunca lo hice. Y en mi campaña para gobernador no acepté muchos ofrecimientos que tuve, y es el mayor acierto que hice. ¿Por qué? Porque me permite ahora colocar el interés público sobre los intereses parciales de los concesionarios, y porque además tenemos la fuerza del Estado y de la ley para aplicarla y poner orden en Juárez. Queremos hacerlo junto con ellos y convencerlos de que es mejor, en el caso nuestro, hacerlo por la vía correcta, el diálogo, la concertación, la negociación. Porque también tenemos los instrumentos para llevar a cabo esa regularización. Vamos a obligar a que todo el mundo tenga placas, a que todo el mundo traiga camiones del modelo que la ley impone. Vamos a estimular a quienes no solamente renueven sus unidades, sino las conviertan a gas, que tengan todos los instrumentos tecnológicos nuevos como los GPS, para hacer una georreferenciación de la ruta, para irlo siguiendo, que terminan el recorrido, que realmente empiezan
a las 5:30 de la mañana y terminan a las 11 de la noche. A ver, es un plan de modernización muy importante. ¿En cuánto tiempo? Estamos hablando de un plan que sus primeros resultados estará a 10 meses y la renovación completa que nosotros nos proponemos estará a 2 años, casi 6 meses antes de que nosotros terminemos la administración. Tiene que ver con la compra de unidades nuevas y los financiamientos que eso se requiere. Quienes no quieran hacerlo, no importa, el Estado los va a sustituir. Bueno, el hospital de especialidades, el de cancerología, ya han ido como 10 veces a tomarse la foto ahí, gobernador. ¿Qué pasó? O sea, sí lo vamos a ver esto de verdad, porque yo entiendo que el gobierno federal tiene que poner mano ahí en esos terrenos para que vuelvan a resurgir, o por lo menos, porque ese hospital creo que se está cayendo a pedazos. Yo tuve oportunidad de hacer un reportaje ahí hace año y medio. No se está cayendo, pero está desmantelado. O sea, pero la infraestructura ya no está como para... El edificio es nuevo, pero se le abandonó y entonces incluso hasta se le desmanteló, se le vandalizó muchas de sus áreas. El que más avance, tiene es el de cancerología. Como ustedes saben, pues una y otra vez, yo le he pedido al presidente López Obrador que nos ayude a terminar estos hospitales. ¿Por qué? Porque solamente la federación es quien tiene los recursos, nosotros no tenemos. ¿Y sí lo van a hacer? El presidente ha dicho 4 veces, en 4 distintas ocasiones, que sí lo va a hacer, que sí nos van a ayudar a terminar. Pero todavía no vemos claro. Sí, yo creo que ha quedado a deber hasta el momento el gobierno federal con, yo no con quisiera Chihuahua. Todavía dar por sentado o con Juárez en que particular. Ya quedó a deber. Pero al momento, sí. Al momento ha habido un retraso más allá del que yo me imaginaba. Bueno, creo que hay voluntad porque pues han venido ya varias veces. Bueno, en una semana el doctor Meyer estuvo creo que 3 ocasiones aquí en Juárez. Ahora, creo que el presidente de la República lo que quiere más bien es centralizar todo el sistema de salud y que en función del plan que tiene de centralización del sistema de salud están viendo si terminan de construir esos hospitales o no. Sería muy lamentable que, habiendo empeñado su palabra, pues el presidente no nos la cumpliera. Sería muy lamentable porque están destinando recursos a otros rubros, a otros renglones en el país que están siendo muy cuestionados en términos incluso de permisos, de pertinencia, de impacto ambiental, de viabilidad financiera, de rentabilidad. Me refiero a los 3 grandes proyectos que se han anunciado y que no necesariamente tienen una pertinencia. El nuevo aeropuerto de Santa Lucía, el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas. Yo espero que haya una rectificación del gobierno federal en esos temas y también que haya una reorientación de recursos para los estados, pues para proyectos como los hospitales de Ciudad Juárez. No, claro. Su rostro me dice que pues tiene por lo menos el beneficio de la duda, aunque pues lamentablemente las cosas pareciera que no van encaminadas. Otro de los aspectos donde yo veo que a usted en particular ya le empezaron a quedar mal es con el tema del exgobernador César Duarte. Porque, a ver, vemos encaminados esfuerzos ahora, por ejemplo, en Pemex, con quienes en su momento dirigieron la paraestatal, y no vemos al menos que haya un esfuerzo contundente por hacer una realidad con esa extradición de la cual usted ha hablado en muchas ocasiones. No, yo creo que ahí sí la apreciación es errónea, porque ahí sí nos han demostrado una voluntad distinta a la que, por ejemplo, vimos en el caso del gobierno de Peña Nieto. César Duarte fue protegido por Peña los 2 años y medio de nuestra administración. Nos bloquearon, nos dilataron las órdenes de aprehensión, no las entregaron todas, las administraron, las entregaron a destiempo, las formularon mal. Ahí sí yo debo decir, Duarte gozó de la protección de Peña, porque en mucho Duarte tocaba a Peña. Digo, pues no hay que inventar el hilo negro. Ni más ni menos la operación Zafiro, que le costó a Chihuahua 250 millones de pesos, tiene en medio a actores relevantísimos del PRI nacional y del gobierno de Peña Nieto.
El caso, por ejemplo, de Alejandro Gutiérrez, pero Alejandro ahora Gutiérrez. ya no está siendo juzgado por el desvío de los 250 millones, sino anunciaron que eran de millón y tanto de pesos, que a lo mejor los trae de morralla en la bolsa de la pantalón. Era parte de la comisión. Ah, ok. O sea, ese 1.7 millones era parte de la comisión que él recibió por la operación del desvío de los 250. Ahora, no demos por cerrado el tema de los 250. O sea, se sigue. A ver, este caso fue sobreseído en un juzgado federal, bajo un proceso de exoneración que consistió en el desistimiento que la Procuraduría General de la República hizo de este tema, de este caso, ¿no? Una acción de prevaricación entre autoridades y delincuentes, y junto con un grupo de ministerios públicos. Entonces, debo decir que este caso dio pie a que Chihuahua presentara diversos amparos ante la justicia federal. Amparos que todos fueron atraídos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esos amparos tienen que ver con una impugnación que hicimos nosotros cuando Chihuahua se le quitó el carácter de víctima en ese tema, y por el sobreseimiento. Y están ahí pendientes para resolver. Si a Chihuahua le conceden el carácter de víctima, o nos dan la razón sobre las causas infundadas del sobreseimiento, ese caso vuelve completito de nuevo desde el principio. Entonces, eso de que está todavía cerrado, no. Pero regresando al caso de Duarte. Sí lo vamos a ver tras las rejas. A ver, yo veo una voluntad real. Nosotros tenemos ahora un mecanismo de colaboración entre la Procuraduría, entre la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estamos trabajando en la implementación de la nueva estrategia para la reformulación de la solicitud de extradición de César Duarte, y hasta ahora todos los elementos que yo tengo me confirman que hay la voluntad del presidente de la República, del fiscal y del canciller de entrarle al tema. Pero donde lo tienen ubicado no han hecho nada. O sea, decir... Es que él tiene un proceso de, vamos a decir, migratorio en Estados Unidos, de, ¿cómo le llaman?, de visa. ¿De ciudadanía, de residencia? Sí, él está tramitando un asilo de carácter humanitario. Pero ¿cómo puede una persona que tiene una ficha roja en la Interpol tramitar un asilo así? Porque la ficha roja solamente delimita la salida de esta persona del país. O sea, la ficha roja opera solo cuando él salga de los límites de los Estados Unidos. En cuanto él quisiera ir a otro país, ahí es detenido. Entonces, mientras esté en la Unión Americana, ¿está seguro? Porque tiene, bueno, está seguro hasta que no se active el proceso de extradición, porque el proceso de extradición sí elimina, o sí es superior, vamos a decirlo así, a cualquier trámite migratorio bajo cualquier procedimiento que él tenga, incluido el trámite de visa humanitaria, porque 2 de sus hijas son nacidas en Estados Unidos. Entonces, él se ha refugiado en eso. Eso es lo que lo mantiene un poco con cierta, vamos a decir, libertad. ¿Usted sabe de qué se mantiene ahora César Duarte? Pues yo creo que todo el dinero que nos robó. ¿Pero cómo lo puede tener, cómo lo puede utilizar en Estados Unidos? Pues es que en Estados Unidos él tiene muchos bienes y tiene mucho dinero. O a ver, solamente entre Texas y Nuevo México tiene como 10 propiedades. No, a ver, pues si la acusación a Duarte es de 6,000 millones de pesos y no es no son cacahuates, ¿no? Antes de que se vaya, entonces, Ahora, él está aquí enfrentando a la justicia de Chihuahua. Yo creo que lo vamos a ver. Y pienso que lo vamos a ver más pronto de lo que pensamos. Hay que recordar que el nuevo gobierno de la República, pues tiene apenas 6 meses. Debo decir que hemos tenido que entrar en un nuevo acuerdo de colaboración con bases más sólidas para esta extradición. Pero que lo vamos a ver comparecer ante los tribunales de Chihuahua, lo vamos a ver. Bueno, pues le ganamos la mitad a Loret de Mola. Bueno, sí. Gobernador, muchas gracias. Hasta luego. Que Gracias. tenga usted excelente día. Muchas Continuamos. gracias.